Saludos mis queridos hermanos y amigos. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Les damos gracias por su sintonía. Este es su hermano y amigo Horacio, como cada semana por medio de este canal, trayendo una palabra de Dios. Voy a empezar honrando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios Creador, para que todos aquellos que no lo conozcan que Él es un Dios vivo, un Dios único, un Dios creador de esta tierra, creador del universo, un Dios que nos ama como nadie nos puede amar. Es el Dios creador de cada uno de vosotros, un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios santo. Te quiero presentar a ese Dios con toda reverencia y humildad, para que si tú no lo conoces, te rinda a Él, los conozca, para que tú puedas empezar a tener una experiencia diferente en la vida, para que empiece a ver la vida diferente, para que pueda estar en paz, para que pueda disfrutar esta creación en humildad, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Dios Creador, del Dios Santo, de nuestro Señor Salvador Jesucristo, al cual le damos la gloria y la honra. Gracias, mis hermanos y amigos, por su sintonía, y voy a ir delante de la presencia del Dios divino en oración para que Él se glorifique a través de estas ondas de la internet, y que muchas almas puedan ser libertadas, despertadas, y puedan venir a los pies de Jesús, que toda escama de sus ojos sean quitado, y de esa manera puedan ver la verdad, la cual os hará libre. Es la única manera que nosotros vamos a poder ser libres, por medio de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos permites de tener por medio de las redes sociales. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú traigas entendimiento, discernimiento, sabiduría. Padre amado, que tu Santo Espíritu toque lo más profundo de los corazones, del alma, del espíritu, para que cada uno de vosotros seamos transformados, seamos cambiados, seamos edificados por medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Como les dije, mis hermanos, he estado hablando acerca de la justificación, acerca del nuevo nacimiento. En esta semana voy a continuar en esa misma alineación, y el tema de la enseñanza la titulé ¿Por qué es la necesidad del nuevo nacimiento? Todos tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. El mismo Jesucristo lo dijo en su palabra en Juan 3:7. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Son las palabras de Jesús, de nuestro Señor Salvador, del Salvador del mundo. Él nos dejó esa palabra en Juan 3:7. Sin embargo, nos maravillamos y nos sorprendemos. Quizá la pregunta principal que persiste en nuestra mente es: ¿por qué debe un hombre ser nacido de arriba? Es una pregunta legítima que merece una respuesta directa. En Juan 3:3 dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es que Dios no permita al no regenerado ver el reino de Dios, sino que sencillamente es una imposibilidad absoluta. La regeneración no es solo un privilegio, sino una necesidad absoluta. Podemos leer en 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, la persona, para poder entender, tiene que estar viviendo en el Espíritu, y una persona que está muerta en el Espíritu no podrá comprender la palabra del Señor, como lo dice claramente en 1 Corintios 2:14, que lo voy a decir. Dice: pero el hombre natural,
O sea, el hombre natural viene siendo el hombre que todavía está en pecado, porque nosotros heredamos el pecado por el primer hombre en Adán. O sea que cada hombre cuando nace, nace con esa naturaleza pecaminosa. Y debido a eso dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. En otras palabras, tenemos que nacer de nuevo. Y debido a eso es que es necesario nacer de nuevo, del Espíritu y del agua. Bendito sea el nombre de Jesús. Continuó con el Rey de Dios. El reino de Dios no se puede ver sin Él. No se puede ver el reino de Dios si no estamos unidos a Dios, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Es esencial para un ser humano que pueda tener una comunión íntima con su Creador, con Dios, nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, el reino de Dios no se puede ver sin Él. Es por tanto, el hombre necesita ser regenerado para poder ver el reino de Dios. Regenerado quiere decir apartado del pecado y nuevamente tener un nuevo nacimiento espiritual. En otras palabras, cuando el hombre recibe a Dios en su corazón, ya tiene la entrada al reino de los cielos y nace de nuevo. Es por tanto necesario el segundo nacimiento del hombre. Todos fuimos nacidos de padres pecadores, lo cual nos hace a todos pecadores, como le dije. Nacimos con ese ADN de Adán, adámico, ese ADN pecaminoso, porque por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la vivificación de vida, que fue por medio de Jesucristo, cuando Él lo hizo en la cruz de Calvario. O sea que por el primer hombre entró el pecado, pero por el segundo hombre, que es Jesucristo, entró la vivificación del Espíritu, vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Una de las leyes inquebrantables de la naturaleza es que los semejantes engendran algo semejante. El Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso fue David reconociendo que él era un pecador y le estaba orando al Señor, donde lo dice muy claramente, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Escuche qué dice Juan 3:6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gálatas 5 del 19:31 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y el pecado ha traído todas esas cosas que acabo de mencionar. Fornicación, inmundicia, homicidio, envidia, egoísmo. Todas esas cosas son producto del pecado. Y si una persona no es arrepentida de todo eso, no podrá entrar al reino de Dios. Escuche como dice en Romanos 8, 7, 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nos lo dice muy claramente que tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios para nosotros poder venir delante de la presencia del Dios Creador, de poder ir al reino de los cielos. Y de esa manera nosotros
nacer de nuevo. Y cuando usted tiene ese conocimiento y ya usted dio ese paso de arrepentirse de su pecado, pues ya usted nació de nuevo y usted puede, cuando muera, ir al reino de los cielos. Pero si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted no le pertenece a Él. Eso quiere decir que si usted cuando se arrepiente, si usted no se arrepintió sinceramente, pues usted va a seguir viviendo una doble vida. Por tanto, arrepentirse sinceramente y apartarse del pecado y aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted y lo va a ayudar y lo va a transformar y lo va a regenerar. Ya usted no va a seguir viviendo igualmente. Usted va a ser transformado, regenerado. Entonces ahí empieza a tener esa comunión íntima con su Dios creador, con su Señor Salvador Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios por medio de la oración. Es por tanto que nosotros, una vez que venimos a los caminos del Señor, que nacemos de nuevo, tenemos que cambiar la forma de vivir, de la vieja forma de vivir. Tenemos un nuevo estilo de vida. Tenemos que levantarnos y enseguida arrodillarnos y clamar y buscar la presencia de Dios, para que de esa manera nosotros podamos ser fortalecidos y mantenernos en el día firme y lleno de la presencia del Dios Todopoderoso que viene a morar en el Espíritu, en el cuerpo de nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice, la carne es la carne, no importa cuán culta o aún cuán religiosa pueda ser, siempre es carne. El reino de Dios es espiritual y solo seres espirituales pueden heredarlo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús mismo declaró estas palabras y condenó a los que los rechazaron. Porque eso va a suceder. Aquellos que rechazan el sacrificio de Jesucristo van a ser rechazados. No podrán entrar al reino de Dios. No podrán vivir la vida eterna con su Señor Salvador y con un Dios Creador, sino que la van a vivir con el otro que se fue del otro lado, que fue Satanás por desobediente. O sea que, amigos que me escuchan, no quiero traer temor, pero es la realidad. La misma palabra lo dice claramente. El que confesara con su boca que Jesucristo resucitó al tercer día y cree, será salvo. Estoy parafraseando esta palabra para darte una idea de que es necesario apartarte del pecado y nacer de nuevo para que tú puedas tener vida eterna y puedas ver el reino de Dios, el reino de los cielos. La enseñanza ampliamente esparcida hoy en día es la paternidad universal de Dios y la hermandad del hombre. La única manera en que Dios puede ser considerado el Padre de toda la humanidad es que Él es el creador de la humanidad. De otra forma, a no ser de que el hombre haya nacido de nuevo a la familia de Dios, no puede reclamar a Dios como su Padre. No es posible unirse a la compañía de los santos. Tiene que ser nacido a ella. La carne y el espíritu son dos dominios enteramente diferentes. No hay manera alguna que un pecador por naturaleza y fuerza propia pueda hacerse un hijo de Dios. La vida espiritual que es necesaria a fin que podamos ser hijos de Dios solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo. Claramente nos lo está diciendo la palabra. Solamente es posible mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo usted tiene el Espíritu Santo de Dios? Cuando usted se arrepiente y nace de nuevo. Eso es un regalo de Dios. Por gracia soy salvo. El cielo es un lugar y también es un estado y condición.
Nadie puede ser feliz en la presencia del Señor y en la compañía de los redimidos, a no ser que su naturaleza interior esté en armonía con Dios. Tenemos que estar conectados en armonía con Dios, alineados con la palabra de Dios, para que todo pueda funcionar en armonía, en paz. Si fuese posible para un hombre entrar en el cielo sin el nuevo nacimiento, una de las primeras cosas que buscaría después de satisfacer su curiosidad en cuanto a la ciudad celestial sería algo para satisfacer su naturaleza pecaminosa. Si su naturaleza no ha sido transformada por el poder de Dios, tendrá los mismos deseos pecaminosos que poseía antes de entrar en el cielo. Eso es muy claro. ¿Por qué? Porque la carne siempre quiere deseo. La carne siempre quiere que la estemos satisfaciendo con cosas que no nos edifican, con cosas mundanas, deseos que llevan a la perdición. Y debido a eso nosotros tenemos que ser regenerados, transformados por el Espíritu Santo para que esa carne pecaminosa se adapte y se someta al Espíritu de Dios y pueda controlar los deseos de la carne y las emociones de la carne. La muerte no obrará una transformación igual a la gracia de Dios. Aquellos que no disfrutan la atmósfera espiritual de la presencia de Dios y la compañía de los santos, ahora mismo no la disfrutarán más adelante. Por eso es que la verdadera prueba de la vida espiritual no es de uno, es nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Porque el hombre sin el nuevo nacimiento está muerto. La Biblia nos dice que el hombre natural está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Está desprovisto completamente de la vida espiritual y por lo tanto la única manera en que se puede recibir vida es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo en espíritu es de la única manera, de la única forma, amigo que me escucha. Este teólogo Arthur W. Pink bien ha dicho: tomemos conciencia de que el pecador no es ignorante, necesitando instrucción, no es débil y en necesidad de fortificación, no está enfermo y en necesidad de un médico, está muerto y necesita vida. El hombre no regenerado, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Efesios 4:18. Romanos 8:8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Apocalipsis 3:1 tiene nombre de que vives y está muerto. Primera de Timoteo 5:6, pero la que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre uno que es cristiano y uno que no lo es? La respuesta es una sola palabra, es vida. Vida. Uno tiene vida espiritual mientras que el otro está absolutamente muerto. Esa es la diferencia de un cristiano y uno que no es cristiano. El cristiano tiene vida y el que no es cristiano está muerto, porque está muerto espiritual. Cuando Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no estaba anunciando una dogma teológica o pronunciando un edicto divino. Él estaba declarando una verdad básica. No puede ver ni mencionar entrar el reino de Dios. Es una absoluta imposibilidad si os es necesario nacer de nuevo, como lo dice en Juan 3:3. Continúo cómo se recibe el nuevo nacimiento. Número 1, primeramente, no mediante ningún esfuerzo humano. El hombre no puede de ninguna forma, ni por virtud o esfuerzo propio, llegar a la posición de filiación divina, al igual que no hay nada que haga que el niño recién nacido pueda llevar a cabo su nacimiento natural. Tampoco no hay nada que pueda hacer
que Él nos regenerado lleve a cabo su nacimiento espiritual. La vida eterna es el don de Dios. Dios es el único que puede dar vida eterna. Tito 1:5 dice, no salvo no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por la misericordia de Dios es que nosotros obtenemos nuestra salvación. Por gracia soy salvo. Por su misericordia y la justificación de Cristo, Él nos ve justo ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dice muy claro, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Mientras que es verdaderamente cierto que el nuevo nacimiento es el don de Dios, es importante que nos demos cuenta que hay ciertos medios y agentes involucrados en la experiencia. O sea que para obtener esta experiencia tenemos que conocer ese medio y ese agente. Número 2, el agente principal es el Espíritu Santo. Por esto es que se refiere como la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Jesús en Juan 15:8 se refiere a nuestro ser nacido del Espíritu. El Espíritu Santo, al venir al corazón del creyente, trae la vida de Dios, capacitándolo así a ser un participante de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Una vez usted acepta a Jesucristo, usted viene a pertenecer a la naturaleza divina, la naturaleza del Dios creador, del sumo Rey del universo, del único Dios soberano y santo, que tiene el control de su creación y que nada ni nadie podrá contra Él, porque Él es el único, todopoderoso. Número 3, la palabra de Dios tiene una parte vital para recibir el nuevo nacimiento. Verdaderamente el Espíritu Santo da testimonio de la palabra en llevar a cabo el nacer de nuevo. Santiago 1:18. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas, siendo renacido no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. La primera creación fue llevada a cabo por la operación de la palabra de Dios y el Espíritu. Y dijo Dios, y el Espíritu de Dios se movía. Eso está en Génesis 1:2. Igualmente la creación de la nueva criatura en Cristo Jesús acontece por la palabra y el Espíritu Santo. O sea que de la misma forma que empezó la creación del primer hombre, así también empieza el del nuevo nacimiento, por medio de la palabra y el Espíritu. Dios creó el mundo por la palabra y su Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, estaba todo desorganizado. Y lo dice claramente en Génesis 1:2. De la misma manera, Jesucristo lo hace al nuevo nacer. Lo hace por la palabra y por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 4. Es un misterio divino. El nuevo nacimiento está nublado en misterio. Es un milagro de Dios que no lo podemos entender. No podemos entender exactamente cómo ocurre. Apenas si podemos entender el misterio del nacimiento natural. Dios ha puesto un velo impenetrable sobre los comienzos y procedimientos de la vida. Que yo vivo, eso lo sé, pero exactamente cómo vivo no lo puedo explicar. Pero el no poder explicarlo no me estorbará de disfrutar la vida. Así también sucede con la maravilla de mi vida espiritual. Concerniendo exactamente esta pregunta, Jesús dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Durante una tormenta la gente reconoce que el viento está soplando, pero nadie lo puede ver. Lo que observamos son resultados de la furia del viento. Igualmente nadie ve la regeneración de un alma humana, pero fácilmente podemos dar testimonio de los resultados de la acción divina. O sea que una vez usted es regenerado y transformado, usted empieza a dar un buen testimonio. Usted empieza a vivir una vida en paz, en armonía. Y su vecino, su misma familia se da cuenta que usted es una persona diferente ahora. Y es debido a ese nacer de nuevo, a ese resultado de la transformación, de la regeneración de su espíritu, alma, mente y cuerpo, que sucede una vez usted nace de nuevo, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos algo sobre el acontecimiento de esta gran experiencia, pero no sabemos si necesitamos saber cómo resultado ocurre. Así como los misterios y las maravillas que Dios, así son los misterios y la maravilla que Dios hace con la humanidad. Por el amor incondicional que Él tiene por nosotros. La misma palabra lo dice en Romanos 8, 35, 37, 39. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar de ese amor que nuestro Padre Celestial tiene con cada uno de vosotros? Un amor único, un amor incondicional, que mira que entregó a su Hijo unigénito para que cada uno de vosotros pudiéramos volver nuevamente a su reino, para que nosotros pudiéramos tener la libertad de venir delante de su presencia. Solamente lo hace un Dios con amor, un Dios único. Mire que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar de ese gran amor que nuestro Padre Celestial tiene por cada uno de nosotros. Dios creó esta creación para que toda su criatura viviéramos aquí en paz, en unidad, en amor, en respeto. Por el pecado del enemigo se ha influido tanto en el humano, que ha creado división. Lo que quiere crear es conflicto, muerte, guerra. Pero nosotros, mis hermanos y amigos, tenemos que ser más inteligentes y aprender de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de la tiniebla, contra el mismo Satanás. Él nos ha engañado. Él ha creado todos estos conflictos para que nosotros mismos nos matemos, nos desunamos, nos dividamos. Y nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que unirnos como hermanos, como seres humanos que somos, como creación de Dios, unirnos y amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros. Aunque no es fácil hacerlo porque hay muchos que todavía no pueden entenderlo claramente, pero aquellos que han entendido la palabra pueden enseñar ese amor, pueden empezar a practicar ese amor sincero, incondicional de Dios, así como Él nos ama a nosotros. Este es el tiempo de unirnos, mis hermanos y amigos. La humanidad necesita unirse para que todos unidos podamos sacar toda maldad de esta tierra y nosotros podamos ascender y esta tierra pueda ser libertada del pecado, de la maldad. Depende de cada uno de vosotros que nos unamos y nos amemos y que ayudemos unos a otros. Así que, mis hermanos,
Yo le continúo bendiciendo grandemente. Espero que estas palabras sean de bendiciones para cada uno de ustedes y que el Señor nos siga continuando bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones.